Buenas noches a toda mi gente que están ahí. Bendiciones, le hablo al pastor Roberto Núñez. En esta noche tenemos el estudio de la palabra, ya que siempre acostumbramos los martes en nuestras iglesias traer estudio. Y hoy lo vamos a hacer vía Facebook Live desde mi hogar. Así los hermanos estarán escuchando el estudio. Invitamos también los amigos que siempre están ahí acostumbrados a entrar en Facebook Live también. Bendiciones. Hoy les traemos unas palabras muy buenas, donde vamos a estar saboreando esta palabra. Descubriendo la verdad. Jesús dijo que Él es la verdad. Y todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribió a través de aquellos grandes hombres que fueron usados por medio del Espíritu Santo, que Dios se les reveló a ellos. Como vemos, un gran hombre en la historia llamado Moisés. Moisés fue la persona que escribió los 5 libros principales de la Biblia, que por eso le llaman el Pentateuco, que son los primeros 5 libros. Pentateuco, 5 libros. Y esos libros han sido muy importantes en Israel y también hasta para nosotros hoy en día. Y vemos que cuando Moisés escribió el libro de Génesis, que quiere decir principio, fue inspirado por Dios, porque Dios mostrarle a Moisés la creación, todo como se hizo. Dios revelársele a Moisés de la existencia de todos los visibles e invisibles. Génesis es un libro completo, donde es un libro histórico. Es un libro que en verdad su nombre en hebreo es Bereshit, que quiere decir principio. Vamos a ver con muchos detalles la palabra Bereshit. Bereshit, esta palabra quiere decir primero, tiempo, orden, rango, fruto, mayoría, cabeza, comienzo, nuevo, primero, primicia, oiga, también primicia dice, y principal o principios. Dice que a principio creó Dios todas las cosas. Y lo más importante aquí, porque aquí queremos demostrar algo desde Génesis. Dios comienza a hablar de que iba a venir alguien que iba a restaurar todo lo dañado, todo lo perjudicados. Y es hablando de la vida de Jesús. Por eso fue que los discípulos tuvieron un gran privilegio. Cuando los discípulos dicen ellos, especialmente Juan, el apóstol Juan, dice, y nosotros lo vimos con nuestros ojos. Nosotros lo palpamos con nuestras manos, dicen ellos. Oye, ellos encontraron que era un privilegio tocar el verbo de Dios. Juan se maravilló cuando dijo, hemos visto al Salvador, hemos tocado al Salvador. Cuando Felipe le habló a Natanael, Natanael se quedó maravillado. Pero tú y yo tenemos un privilegio que ellos no han tenido. Y Jesús nos llama que nosotros somos bienaventurados aquellos
que no vieron a Jesús en persona, pero no tocaron tampoco el verbo en persona, pero le creyeron a la palabra de Dios. Qué glorioso es creerle a la palabra de Dios sin aún verle, sin aún sentir, porque hay gente que se mueve por sentimientos o por capricho o que yo siento, pero esto no es que yo siento, esto es que yo creo, y creer no significa ver. Creer es una locura para los incrédulos, pero para nosotros los que creemos, esto es poder de Dios. Es una gracia de Dios dada a los hombres que podamos creer en Él sin aún ver. Vemos a un Tomás que aún siendo un discípulo del Señor, Tomás, en una situación dada, después de la muerte de Cristo, cuando Jesús se le hace aparición a ellos, en una ocasión Tomás no estaba. Y Tomás dijo, si yo no lo veo y yo no meto mi mano en el costado, yo no creo en Él. Y por eso es que vemos el poder de Dios tan grande en Jesús, que cuando a los 8 días después de Tomás decir eso, repite otra aparición en el mismo lugar, la puerta cerrada. Y ahí entra el Señor y le dice, Tomás, no seas incrédulo. ¿Y quién le dijo eso al Señor? Que Tomás había confesado eso. Ahí vemos el poder. La mente de Cristo es la mente de Dios. ¿Y quién se le escapa a la mente de Dios, al pensamiento de Dios? Nadie se le escapa al pensamiento de Dios. Todo lo que está oculto es puesto a la luz. Es revelado. Es revelado, como dice mi esposa. Aleluya. No hay nada oculto. Y Tomás quedó en vergüenza o quedó a lo descubierto. Por eso es que hay gente que hacen cosas, sus pocas vergüenzas en los ocultos, y después ellos dicen, ay, pero el pastor no me está viendo, oh, el hermano no sabe nada, lo que yo dije de ella, lo que yo... Pero Dios sí sabe lo que tú dijiste, Dios sabe todo lo que tú hablas, Dios sabe aún tus pensamientos, mis pensamientos, nuestros pensamientos, ya Dios lo sabes. Eso fue una introducción, como he dicho en otra ocasión, que traje. Ahora vamos a comenzar el estudio. Vamos a buscar, dándole un poquito más, como hablé de Pentateucos, el Torá, el significado de Torá es instrucción o enseñanza. Enseñanza. Es el significado de los 5 libros de Moisés. Denota como doctrina o ley, como también enseñanzas. Bueno, yo quiero que busquemos en Hechos 17:11. ¿Por qué es muy importante estudiar la Biblia? Porque la Biblia es la verdad. Pero muchas veces la gente quiere distorsionar esa verdad. La quiere confundir. Aún el diablo, cuando se le apareció a Cristo, quiso confundir a Jesús. Pero Jesús es la verdad. Y quien tiene la verdad no se deja confundir, no se deja engañar. Vemos que el mismo enemigo le dijo a Jesús, si tú eres hijo de Dios, como ensalzarlo, para que se lo crea de la manera que el diablo quería hacer. Tú no tienes que creer que alguien te diga, si tú eres hijo de Dios, a esto, para que tú veas a ver si te va bien. Hay muchos impíos que a veces pueden decirte, oh, si tú eres hijo de Dios, a aquellos. No. El Señor no se dejó llevar del enemigo. Si tú eres hijo de Dios, tírate de ahí. ¿Y qué dijo el Señor? Porque Él dijo, a tus ángeles mandará, a sus ángeles que te van a cuidar. Y es cierto, podía hacerlo. Pero no fue así. El Señor le dio otra respuesta diferente.
le dijo, no tentarás tu Dios, no meterás en tentación a Dios. Oh, si tú eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Él podía hacerlo. No multiplicó los peces y los panes. No hizo el universo, no creó toda la cosa. El diablo sabía. Pero ¿qué le dijo? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Léeme, por favor, mi amor. Léeme al libro de los Hechos. 17:11. 17:11, por favor. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Bueno, el apóstol Pablo llegó a esta persona y comenzó a predicarle el evangelio, enseñarle la escritura. Eran judíos, no eran cualquier persona. El judío siempre conoce la escritura. El judío estudia en la sinagoga, ellos se reunían a estudiar la palabra. Pero cuando Pablo le llevó a Jesús, ellos quisieron estudiar, a ver si era cierto lo que Pablo hablaba. ¿Y cómo Pablo le podía demostrar a ellos a Cristo? Porque en el Antiguo Testamento se escribió de Jesús. Y eso es lo que Pablo fue a demostrarle, aparte con poder, como dice la Biblia, que Pablo lo demostraba con poder y hechos. También Pablo le demostraba por la palabra que Jesús era el Mesías. La palabra Mesías, vamos a desglosarla ahorita. ¿Qué quiere decir la palabra Mesías? Buscamos también en Isaías 9:2. Isaías 9:2. Yo lo voy a leer mientras mi esposa va a buscar a Mateo 4:16. Dice, Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muertes, luz resplandeció sobre ellos. Bueno, siempre el judío ha tenido esperanza en la escritura, porque a ellos se le escribió en el Antiguo Testamento toda esta escritura dándole esperanza. Por eso fue que la Biblia dice que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Ellos sí tenían esperanza, los judíos. Ellos sí conocían que iba a venir un descendiente del linaje, de la raíz de David. Ellos estaban conscientes. Ellos estaban esperando al Mesías. Aún en el Nuevo Testamento vamos a encontrar cita bíblica que en verdad habían personas que estaban en espera. ¿Por qué? Porque ellos conocían la escritura. Ellos escudriñaban qué persona y en qué tiempo había de venir el Mesías. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, busquemos Mateo 4:16. Gloria a Dios. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte. Ahí vemos el cumplimiento que Mateo escribe de lo que ya se había escrito.
ya es cumplimiento cuando Jesús vino y esta palabra estaba escrita. Ahora, cuando habla en sombra de muertes, era que para los gentiles no había esperanza. Los gentiles andaban en sombra de muertes. Pero dice que luz les resplandeció a ellos. Ahora, la Biblia es clara y categórica, donde el mismo Jesús le demuestra a ellos, hablándoles, que Él es la luz que vino al mundo. ¿Por qué? Porque cuando el mundo, a principios, cuando Dios creó el mundo, la luz no existía. La luz vino después que Dios sea la luz y fue la luz. Entonces, si es Dios sea la luz, era porque la luz no existía. Había un vacío, había una oscuridad. Y dice que Él creó la lumbrera para que alumbrara durante el día. Por eso Génesis es el principio de la creación. Y Jesús es el que dio principio a toda la existencia de la creación. Por eso es que Jesús es el verbo, porque dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y la palabra verbo tiene que ver con palabra, tiene que ver con principio, tiene que ver con el poder, tiene que ver con creación. El verbo es la existencia de Dios. El verbo se hizo carne, se humanizó y vino y habitó entre nosotros. Eso es glorioso, lo que el apóstol Juan nos describe cuando le dio ahorita, y nosotros estuvimos con Él, y nosotros lo tocamos, caminaron con Él. Vieron los panes multiplicarse. Vieron diferentes tipos de milagros. Vieron al Mesías, que es el ungido de Dios. El ungido, Mesías, el ungido. El que Dios lo ungió para un propósito de salvar al mundo entero. Lo vieron caminar sobre las aguas. Vieron al Mesías levantar paralítico. Vieron al Mesías abrirle los ojos a los ciegos. Vieron al Mesías, el que trajo esperanza sobre esta tierra, decirle a un Lázaro de 4 días, hediondos, cuerpo descompuesto, decirle: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, volver la vida sobre él, recobrar vida sobre él, su cuerpo descompuesto, volver a su normalidad. Eso lo hace el poder de Dios. Por eso que nosotros creemos un Cristo glorificado, un Cristo que al tercer día se levantó de la tumba y le hizo ver al mundo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso vemos en el libro de Apocalipsis que dice que en griego, el alfa y omega quiere decir el principio y el fin de todas las cosas. Amén, aleluya. Dios es glorioso. Dije, Dios es glorioso. Amén. ¿Quién como Él? ¿Quién como Dios de maravillosos? Yo no dejaría un Dios así nunca en mi vida. Yo nunca me apartaría de un Dios tan bueno que puso la vida por nosotros. En el libro de Isaías también nos habla que Él puso su vida. El cordero, como cordero de Dios vino, fue inmolado, fue herido por nuestras rebeliones. Dice, cargó nuestros pecados. Y no también nuestros pecados, sino nuestras enfermedades. Y más que eso, dice que Él fue molido por ti. Él fue herido por ti y por mí. Y Él cargó el castigo nuestro en la cruz del Calvario, exhibiendo públicamente en esa cruz tu pecado, mi
autor de vuestra fe. Amén, aleluya. Aleluya. Qué presencia hay aquí hoy. Gloria a una Dios, presencia de aleluya, gloria en este aleluya. lugar. Una presencia de gloria. Gloria, Aleluya. aleluya, aleluya. Shakai Baba Sokoba. Sharabayo. Aleluya. Vamos a leer también en Isaías 9:6. Y hermano, tomando un tececito caliente porque sabemos que esta temperatura está bien fría. Queremos mantenernos calientitos. Isaías 9:6, por favor, mi amor. Gloria a Dios, aleluya. Descubriendo la verdad. Jesús es la verdad. Estamos descubriendo que Él es el único camino. Él dijo, yo soy el único camino. Amén, aleluya. Isaías 9:6. Ajá. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén, aleluya. Oiga, cuando yo me he encontrado con algunos sectas religiosas que quieren decir que Jesús no es Dios, y ellos no han podido en su escritura, en su Biblia de ellos, cambiar eso todavía que lo tienen, y yo les hago con esto, ellos salen corriendo hasta ahora. ¿Por qué? Esto te demuestra que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Entonces, esto es una escritura que da un peso de glorias cuando demuestra que Cristo es el Mesías. Que Dios tomó un cuerpo de hombre, se humanizó, se hizo siervo también. En Isaías habla que el siervo de Dios, el siervo, en el libro 40, Isaías 42, habla que Él es el siervo. Que mira, lo que hizo Él, es verdad que Él es siervo, porque hoy en día se predica un evangelio de muchas grandezas. Y como prediqué el domingo, hay un solo evangelio. Y el evangelio consiste en ser humildes. Porque a lo humilde que tú y yo le vamos a predicar. Tú y yo no podemos predicarlo a los altaneros, a los que se creen grandes. Esto es para los que se humillan, dice la Biblia. El que se ensalza no tiene parte con el reino de Dios. Estos son gentes humildes que hay que predicarle. Porque sí, el maestro Jesús, siendo Dios, se quitó y tomó unas toallas y se bajó, se inclinó y se puso frente a Pedro y comenzó a lavarle los pies a Pedro. Y Pedro se incomodó. ¿Cómo va a ser que tú me vas a lavar los pies a mí, siendo tú maestro? No haga eso. No, Pedro, cuando el Señor le dijo, si no te deja lavar los pies, no tiene parte conmigo. Oh, Pedro de una vez reaccionó y dijo, no, espérate, Señor, no solamente los pies, sino todo mi cuerpo. El Señor ahí fue que le dijo, el que está limpio, ya está limpio por la palabra. El Señor lo que quiso darle una demostración, que si Él es maestro, si Él es Dios, si Él quien es y se humilla, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Hay personas que no se atreven a hacer cosas como estas, porque su espíritu está tan enaltecido, su mente se creen que son tan grandes, que ellos no pueden hacer este tipo de obras, de servicios. Lavarle los pies a los necesitados, servirle a los demás. Mucha gente le gusta que le sirvan a ellos, pero Jesús demostró que es mejor servir que le sirvan a unos. Así es, mi amado hermanos.
yo quiero buscar en Lucas 1:32. Mira, vimos el nacimiento del Hijo de Dios ahí en Isaías. Ahora vamos en Lucas 1:32. A ver qué Lucas nos dice. Si Lucas 1:32. Dice Lucas 1:32. Luz para revelación a los gentiles y gloria de sus pueblos. O sea que Jesús es la luz que resplandeció al pueblo de Israel y resplandeció sobre los gentiles. Ahora, dice, quiero buscar de Anas y Simeón. Vamos a buscar en Lucas 2, 25 y 26. Lucas 2. Lucas 2 y 25 dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Aquí está hablando la Biblia de ungido. La palabra ungido quiere decir el Mesías. O sea, cuando habla del Mesías, está hablando del enviado de Dios. Cuando habla del enviado de Dios, está hablando de un Salvador que había de venir a librar al mundo entero de la muerte venidera. Por eso es que encontramos muchas cosas que tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Vemos cuando un Abraham va a sacrificar a su hijo y no lo llega a sacrificar, pero en fe lo hizo. Está hablando que Abraham es el padre de la fe, con que Dios trata con él para desde Abraham demostrar que había un sacrificio que era esencialmente importante, era inevitable que este sacrificio no se hiciera, que tenía que hacerse. Porque sin este sacrificio no iba a proveer salvación a la humanidad. Y ese sacrificio estaba en camino en venir. Por eso es que cuando Cristo va a la cruz, dice que él nadie le quita la vida, sino que yo pongo la vida por ellos. Él puso la vida por nosotros. Pero él nació con un propósito. Él vino con un propósito. Y encontramos, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús los trajeron al templo para hacer por él conforme al grito de la ley, él les tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despídete a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Ahora, ¿qué es lo que han visto los ojos de él? Tu salvación. Se ha habido el ungido, el Salvador del mundo, al Mesías, al esperado, al deseado. Mis ojos han visto, han contemplado. Oh, qué gloriosos.
aquel hombre Simeón tuvo el privilegio, aún en su vejez ya, antes de partir de esta tierra, de tomar en el brazo, de ver al Mesías, al Redentor del mundo, en sus manos. Oh, vemos también una señora llamada Ana, que no se apartaba del templo, aún en su vejez. Y lo encontramos aquí también a Ana. Mire, estoy hablando del Nuevo Testamento, con perdón. Vamos a buscar ahí mismo Lucas 36 al 38. Sí. Estaba también allí Ana profetisa. Oh, había mujeres profetisas. Dice Ana profetisa, hija de Fanuel, de las tribus de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con sus maridos 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. Oigan, a veces queremos que Dios nos use a nosotros, pero esta mujer Dios la usó como profetisa, pero dice la Biblia que ella no se apartaba de día ni de noche del templo, orando y ayunando. A veces decimos, oh Dios, yo quiero que tú me uses, pero mire lo que esta mujer hacía. No se apartaba. ¿Y qué privilegio tuvo esta mujer de ver al Señor, cargarlo en sus brazos, al Mesías, al Salvador del mundo? Porque ella estaba ayunando y orando. Dice, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Oh, qué bueno esto, qué importante. Oye, esta mujer tenía una relación con Dios tan íntima. Ella conocía la Escritura y ellos también, porque los profetas estudiaban la Escritura, que ella sabía que ya estaba a punto de ver el Mesías. Pero cuando tú estás en contacto con Dios, cuando tú estás en ayuno, en oración, Dios te revela las cosas que a otros no le va a revelar. Amén, aleluya. Porque tú estás metido en el Espíritu. Y esta mujer, Dios le reveló a ellas al Salvador. Eso está glorioso. Aleluya. Ahora, vamos, ya estamos terminando. Vamos a concluir con Isaías 42, 6 al 7. ¿Puedes buscarlo, mi amor, por favor? 42, 6, 7. 42, versículo 6 hasta el 7. Okay. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Amén. Mire, qué importante. Aquí no solamente está hablando literalmente, posiblemente también se cumpla, pero aquí está hablando en unos términos de que el hombre ha caído en una profundidad de oscuridad, de tinieblas, porque cuando el hombre cae en pecado, el hombre cae en desgracia. Cuando el hombre se aparta de Dios, cae en profundidad de oscuridad, y andar en oscuridad anda tentando a ver dónde poder ver y cómo caminar. Entonces, cuando el hombre está en esa condición de pecado, está en tinieblas. Las mismas tinieblas se hacen más
fuerte cada día en el hombre. El hombre entonces está más oscuridad y no puede ver. Y a eso vino a los ciegos. Y como Él es luz, Él vino a alumbrar los que andaban en tinieblas. ¿Quién era los que andaban en tinieblas? Los pecadores. El pueblo de Israel por muchas veces se apartaba de los consejos de Dios. Se apartaba de la palabra de Dios. Iba tras los baales. Iba tras los dioses ajenos. Sacrificaban cosas horribles, abominables a Dios, ídolos. Por eso es que Dios aborrece los ídolos. Y todo aquel que se postra sobre un ídolo a pedirle es aborrecido por Dios. Dios aborrece todo eso. Por eso es que dice a Israel, le dice un solo Dios, un solo Señor, un solo Creador, un solo existe. Dios hechos hombre. Jesús manifestado en cuerpo sobre esta humanidad. Por eso Él mismo puso la vida y nadie se la quitó. La verdad, en esta tarde que te estamos enseñando, una sola verdad. Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino por Él. No hay otra vía de escapatoria para salvarnos. No hay otra vía para llegar al Padre. No es Mahoma. No es los ídolos. No es la Virgen tal. Que gente, que la Virgen se me apareció. El diablo se viste de ángel de luz, dice la Biblia. Dice Pablo que si un ángel viene y te predica este evangelio diferente al cual yo he predicado, con perdón, llámale anatemas. Si alguien te viene con una filosofía, si alguien te viene con una enseñanza distorsionada que no tiene que ver nada con los principios bíblicos de la palabra de Dios, que no viene directamente del Mesías, que no viene directamente de lo que ya Dios ha dicho en su palabra, llámale anatema. Amén. Porque para estos tiempos se han de manifestar falsos profetas, falsos maestros, falsas religiones. Pero te digo algo, dice la Biblia que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dice que en Él no hay sombra de variación. En Él no hay confusión. ¿Por qué? Porque es fácil de entenderlo. Es el mismo de siempre. Él no cambia. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Bendiciones a todos.